Muy bien, aquí vamos a realizar los ejercicios de física. Dice, un libro que pesa 100 newton es arrastrado con una fuerza de 80 newton hacia la derecha. Lo primero que vamos a hacer es poner los datos. Entonces dice, un libro que pesa 100 newton. Peso 100 newton, ¿no? Es arrastrado con una fuerza, vamos a poner fuerza, de 80 newton hacia la derecha. Como vemos en el dibujo, esta fuerza tiene 80 newton, ¿no? Muy bien, el libro pesa 100 newton, ¿no? Por el peso hacia abajo. Lo que vamos a calcular es la fuerza de rozamiento, Fr, no sabemos. La fuerza normal, N, para que el cuerpo permanezca en el equilibrio. Este cuerpo está en equilibrio, así que la condición de equilibrio nos dice sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Pero esta sumatoria de fuerzas es tanto sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es igual a 0 en el eje X, es igual a 0 en el eje Y, ¿verdad? Luego debemos realizar nuestro eje cartesiano, ¿ya? Vamos a ocupar un lápiz, entonces vamos a dibujar. Tenemos X y a este lado Y, ¿verdad? X negativo, negativo, Y. Y dibujamos nuestras fuerzas. Supongamos, hemos dicho que el libro está en el centro. Luego dibujamos las flechas. Hacia la derecha tenemos una fuerza que alguien lo está jalando con 80 newton. Luego, por la fuerza de fricción, tenemos hacia este lado otra fuerza de fricción. Luego tenemos otra flechita hacia arriba por la fuerza normal del libro. Entonces tenemos fuerza normal. Y hacia abajo la fuerza del peso, ¿no? Ya está nuestra flecha. Realizamos entonces la sumatoria de fuerzas primero en el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? Tenemos una fuerza hacia la derecha, F, y tenemos otra fuerza, FR. Muy bien. Entonces ponemos sumatoria de fuerzas. Tenemos positivo F, negativo fuerza de fricción hacia este lado. Reemplazamos valores. 0, FR no sabemos, bajamos FR, negativo, fuerza sí sabemos, vale 80 newton. Despejamos fórmula, todo lo que es negativo pasa al otro lado con positivo. FR, el 0 ya no lo ponemos porque no afecta, FR pasó con positivo, ¿y qué quedó? Quedó 80 newton. Realizamos intercambio de miembro a miembro. FR, 80 al otro lado, y tenemos fuerza de rozamiento 80 newton. Y lo mismo aplicamos para el eje Y, ¿ya? Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos en el eje Y? Este es el eje Y. Tenemos hacia arriba N, positivo, ¿no? N, fuerza normal. Y hacia abajo es negativo. Negativo W, que es fuerza del peso. Reemplazamos valores. Tenemos valor del W, ¿cuánto es? Son 100. Entonces ponemos 100 newton W, bajamos el 0, negativo y N, no sabemos. Luego despejamos fórmula. Negativo pasa al otro lado con positivo. Entonces vamos a poner 100 newton y nos queda N. No, ese es el ejercicio. Ya. Seguimos con el segundo.